Muy buen día, qué bueno volvernos a encontrar en este devocional diario. Recuerde que el propósito de este devocional no es empoderarlos para que usted sea exitoso, conquistador de sueños. El propósito es que usted conozca al Dios verdadero y camine con Él, tomado de su mano todos los días de su vida. Eso es lo que buscamos con estos devocionales, por eso le estamos invitando a que los lea, que los estudie, a que medite y a que los comparta a otros. Hoy la palabra la tenemos en el Salmo 105, en el versículo 16 al 22. Y dice el Señor de la siguiente manera: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió la palabra. El dicho de Jehová lo probó. Envió el rey y lo soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Los puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Amén y amén. Este es un salmo histórico, porque aunque el propósito primordial es dar gracias a Dios por su poder, por su cuidado, por sus promesas y por su liberación, nos recuerda cómo Dios se glorificó en plena sequía y hambruna, y Dios nos acompaña en medio de los desiertos, cuidándonos y dando siempre lo mejor. Y pone como ejemplo la experiencia de Israel en medio del pueblo de Egipto y cómo fue enviado inicialmente José a preparar, a abrir camino para que el pueblo fuera sustentado. Y la verdad es que decimos muchas veces que Dios está al control, y eso es cierto. ¿Y cómo lo vemos? Entendiendo que Él trae hambre sobre la tierra y quebranta todo sustento de pan. Mira, esto que estamos viendo, en este medio de remolino en que nos encontramos, en medio de esta pandemia, y más ahora cuando se ve nuevamente que se va a correr el tiempo de cuarentena, pues ya se dice que el pico de la pandemia, el pico alto, la cúspide de esto, está entre la última semana de junio y las 4 semanas de julio. No se sabe exactamente en cuál. ¿Esto qué quiere decir? Que van a seguir creciendo el número de infectados, por eso es que estamos viendo las cifras que están creciendo, hasta un punto que no sabemos hasta cuándo va. Puede ir entre la última semana de junio o las 4 semanas de julio, o sea que puede ir entre el 22, 24 de junio, como puede ser hasta el 30 o 31 de julio. Eso es las proyecciones, digamos, estadísticas que hay sobre esta situación que estamos viviendo. Ahora, ¿qué pasa después de eso? Llevamos en esta situación con esto tal vez 3, 4 meses en ascenso. Y es posible que duremos 3, 4 meses o más tiempo en descender o en aplanar la famosa curva. No lo sabemos, porque es una enfermedad impredecible, es una crisis impredecible donde solamente Dios tiene el control. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener que seguir confiando en Dios, seguir creyendo, porque la situación no es fácil. Ahora, estamos viviendo la crisis, digamos, de la epidemia, la crisis médica, la crisis hospitalaria. Pero después de que eso entre a una pasividad y esté bajo control, y finalmente tendrá que llegar una vacuna, Dios se proveerá, dará conocimiento, inteligencia a algún laboratorio, algún científico para que la haya, porque finalmente Dios es bueno y ha escuchado la oración de todos nosotros. También debemos entender que después de esto, y te estoy hablando tal vez para agosto, septiembre o octubre, va a venir un coletazo de toda esta situación que hemos vivido, y es una crisis económica. Es donde se va a saber verdaderamente cómo quedamos. El país, el gobierno se ha desgastado tremendamente brindando ayudas, subsidios, se ha invertido mucho en hospitales, se ha modernizado hospitales, ha pasado muchas cosas. Eso cuesta mucho dinero y finalmente ese dinero ha salido de las reservas que tenía el país, ha salido de los préstamos que obtuvo, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional obtuvo 11,000 millones de dólares, y finalmente eso va a tocar pagarlo. Ya se está hablando y se está anunciando que para el próximo año, estoy hablando del 2021, estamos a puertas de una nueva reforma tributaria, y esto va a hacer que la nación se sienta un poco más empobrecida, más arrinconada, y esa es la verdad de las cosas. Pero la palabra de hoy me alegra porque es que Dios es fiel y por sobre todo Dios es todopoderoso.
Y en medio de esto, Él va a manifestar su poder. Decía inicialmente que este es un salmo histórico porque nos recuerda la situación que vivió el pueblo de Israel. Era aproximadamente 70 personas, era una nación incipiente, se estaba empezando a formar y todo, pero llegó una crisis de hambre, de sequía en toda la tierra y se acabaron todos los cultivos. Pasó un tiempo donde no llovía y entraron en una crisis económica, en una hambruna general a nivel mundial en esos tiempos. Y Dios hizo maravillas porque Dios guardó a su pueblo. Dice que envió a José delante de ellos. Ahí está el versículo que acabamos de leer y me gustaría que usted lo repasara. Y si quiere, léete todo el Salmo porque, como les decía inicialmente, el propósito es que usted crezca en el conocimiento de la palabra, que usted aprenda a vivir confiando en Dios, en sus promesas y sobre todo conozca a un Dios de poder, a un Dios de bendición, a un Dios de cuidado, a un Dios de afecto, de amor y que nos va a sacar adelante. Y en medio de esta situación, Dios envía a José adelante. Pasa crisis, va a parar a la cárcel, usted conocerá la historia, y después de estar en la cárcel sucede una crisis a nivel de palacio. Faraón se enfrenta a un problema, Dios lo acosa, le da una revelación que él no entiende y quiere tener claridad, y la respuesta a esa crisis que hay en palacio es José. Allí de la cárcel, que había sido llevado allí de una manera injusta, pues fue acusado de un delito que él no cometió, de allí fue removido a palacio. Él fue el solucionador a un problema, a una crisis que había dentro del palacio, dentro del manejo del palacio, y de allí fue exaltado a una posición de gobierno. Dice que fue el segundo después de Faraón. Es como si habláramos hoy del presidente y el vicepresidente. Fue el segundo, estaba atento a las cosas, y se le dio todo poder y toda autoridad por Faraón. Y esto fue lo que Dios usó para que en medio de esa crisis, su pueblo, su familia, porque inicialmente Israel era una familia grande, un clan grande compuesto por 70 personas, y fue traído y fue salvaguardado en la tierra de Egipto, fue sustentado. Yo no sé qué Dios va a hacer con tu casa, con tu familia. Yo no sé qué va a hacer Dios en los meses que faltan. El gobierno le apunta a una normalización de esto de mediados del año entrante a finales del 2021. Yo no sé, no puedo decirte nada. Son las proyecciones que hace el gobierno de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a las experiencias que ha pasado en otros países. Pero déjame decirte, no importa lo que dure esta crisis, no importa cuánto tiempo vaya a surgir una vacuna, vaya a venir algo, pero lo que sí estoy completamente seguro, que si dura 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, año y medio o más, Dios te va a sustentar, Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger, Dios te va a guardar, y esa es la confianza con la que tienes que vivir. Y tal vez hoy estés pasando situación difícil, tal vez estés apretado porque no tienes para cumplir con tus compromisos, tal vez estés sufriendo por la matrícula de la universidad de tu hijo, del colegio, tal vez te sientas muy apurado, pero déjame decirte, descansa en Dios. Confía en Dios porque Dios es todopoderoso y Él te va a sustentar, Él te va a sostener. Yo quiero que salgas hoy, si ya tienes permiso para salir a trabajar, si ya tienes que salir a buscar, a cumplir con tus compromisos, hazlo con la confianza y la convicción de que Dios va a hacer algo grande. ¿Que hay crisis? Claro que la hay, pero para Dios no hay crisis. Óyeme bien, Dios no está sujeto, Dios no está determinado por las crisis. Dios no necesita que pase algo en la tierra para que favorezca sus planes. Él es el Todopoderoso. Él puede hacer que las cosas cambien de la noche a la mañana. Él puede hacer que algo se levante a favor tuyo, que un viento contrario se convierta en un viento a favor y proyecte tu vida, te empuje al lugar que tiene para ti. Descansa en Dios por lo que estás viviendo y pasando. Ten confianza, Dios conoce la necesidad de tu casa, de tu hogar, las tuyas, varón, tu inquietud, la de tu esposa, la de tus hijos, y Él se va a proveer, porque Él es un Dios fiel, Él es un Dios maravilloso. Alégrate y gózate, y si aún tienes que quedarte en casa, porque todavía no tienes permiso para salir a trabajar, la palabra de Dios dice algo que es difícil de asimilar. Yo luché mucho contra eso, pero hay que aceptarlo. Hay una porción de la palabra que dice: quedaos quietos y esperad la salvación de Jehová. Por más de que quisiéramos hacemos llamadas, nos movemos y todo, habrán cosas que no se van a abrir, porque no es el tiempo de Dios. Pero ahí en esa quietud, ahí en ese descanso, ahí en ese confiar, ahí en ese esperar, Él te va a sustentar, Él te va a sostener y Él va a mostrar su mano poderosa a favor tuyo. Lo bendigo en esta hora.
Creo que Dios sigue siendo fiel, poderoso en esta crisis y te va a bendecir. Solo basta que tú le creas. Pido al Dios de los cielos que el amor del Padre, la gracia del Hijo amado Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo esté sobre tu vida. No olvides que el propósito de esto es establecer el reino de los cielos, que muchas personas conozcan que Jesucristo es el Señor, que Él vive y reina para siempre y que solo en Él y que solo por Él hay salvación y vida eterna, que no hay otro camino para llegar al Padre si no es por Cristo Jesús. Así que comparte este devocional, comparte este video, habla de las maravillas de Dios, compártele a otros y por favor inscríbete en el canal y escribe tus comentarios, que estamos deseosos de bendecir, de orar por tus necesidades y de ayudarte en lo que a nosotros nos sea posible. Un gran día y muchas bendiciones.